Hola, muy buenos días, bienvenidos nuevamente a esta cita médica. Después de este puente festivo, espero que hayan rezado mucho y reflexionado mucho en sus vidas. Tenemos un programa muy especial el día de hoy. Vamos a hablar de alimentos, de los conservantes, de los efectos sobre la salud de todas las personas. De manera pues que le damos la bienvenida a la doctora Lucy y a nuestra invitada del día de hoy. Buenos días, Lucy, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muchas gracias por aceptar nuestra invitación del día de hoy. Qué bueno es estar aquí en este hermoso día, un día maravilloso para la reflexión, para continuar en lo mismo, para pensar acerca de todo lo que hacemos, hacer conciencia de que nuestra palabra, nuestro pensamiento y nuestra acción son los que determinan nuestro futuro. Con ello nosotros estamos determinando nuestra vida. Hoy es un día maravilloso, podemos siempre expresar esa palabra amorosa a nuestros padres, a nuestros hijos, a todas las personas con las cuales nos encontramos y vas a ver cómo se recoge una siembra maravillosa. Hoy le damos la bienvenida a la doctora Brisamanda Henao. Muy buenos días, qué bueno que estés con nosotros con un programa espectacular. Hoy vamos a hablar de seguridad alimentaria. Bienvenida. Gracias, doctora. Para mí siempre es un gusto compartir con mis colegas, el doctor Juan Carlos y la doctora Lucy, puesto que ellos siempre están prestos a llevar una información fresca, oportuna a la teleaudiencia y además porque en su ejercicio son excelentes médicos. Entonces, como en otras oportunidades habíamos hablado acerca de la seguridad alimentaria tiene muchas cosas que son distintos a los programas que se hacen como programas de gobierno, donde se hace una distribución, principalmente en el campo, algunas veces en las ciudades, de algunos elementos para multiplicar y para orientar acerca de los diferentes grupos alimentarios. Aquí, además de la seguridad, también vamos a hablar de lo que es bioseguridad, o sea, por qué es importante nosotros estar pendientes del origen de los productos que vamos a consumir, cómo es el manejo que se ha hecho previamente en el cultivo, cómo debemos fijarnos la proveniencia de estos productos. Eso es bioseguridad alimentaria, porque yo podré ver un producto muy hermoso en el mercado, sin embargo, si yo sé que ese producto ha sido transgénico, que lo han manipulado genéticamente, que ese producto ha sido sometido a cierto tipo de sustancias químicas, pues idealmente no debería consumirlo. El ejercicio, Juan, que les propongo el día de hoy es que cojamos nuestro carrito de compras imaginariamente y nos vayamos al supermercado y comencemos a hablar de los diferentes productos y las precauciones que debemos tener, como dice la doctora. Ya sabemos, por ejemplo, que los medicamentos están controlados por diferentes federaciones que deben tener registro INVIMA, que deben ser comprados en una farmacia, que miramos la fecha de vencimiento. En los alimentos estamos consumiendo sustancias químicas peligrosas, a veces no nos preguntamos por la procedencia y, como tú lo dices, cómo se cultivó, fue tratado con herbicidas o no y las implicaciones para la salud. Nos vamos a preguntar eso el día de hoy y vamos a tener todas esas recomendaciones. Juan, no sé tú qué más tengas para agregar, pero ese es el ejercicio que propongo, y que imaginariamente nos vayamos al supermercado y estemos hablando acerca de estos asuntos. Quería como entrar un poquito más en contexto y que la doctora pues nos explicara un poquito más acerca de todos los alimentos que consumimos diariamente. Estamos acostumbrados a consumirlos, a cogerlos del supermercado, a prepararlos de alguna manera especial, y siempre nos rutinizamos con esto, pero siempre se ha dicho, somos lo que comemos. De manera pues que cómo estamos comiendo esos alimentos, como entrar un poquito en esa reflexión de qué es en realidad la seguridad alimentaria. ¿Qué quiere decir eso de seguridad alimentaria? Bueno, ese es un término que es un tanto abstracto, pero que también pues filosóficamente uno lo puede modificar, ampliar, en fin. Lo que implica salud es un estado de equilibrio, porque definir bienestar pues también es muy etéreo, ¿cierto? Pero simplemente seguridad es llegar a un estado de equilibrio, donde ni yo afecto al medio, ni el medio me afecta, y donde puede haber una simbiosis, ¿sí? Yo aporto al medio y el medio me aporta a mí, ¿sí? Entonces, ahí es donde nosotros decimos, ¿cómo es que yo estoy criando a mis hijos? ¿Cómo estoy yo desde mi consultorio orientando a mi paciente?
Un ejemplo, cuando yo le digo a don Jesús que él debe alimentarse en una forma adecuada, yo debo tener la capacidad de saber cómo decirle: don Jesús, su alimentación va a ser así, su desayuno va a ser de tal forma, su almuerzo de tal forma, su comida de tal forma, y en los 2 alguitos va a ser de tal forma. Eso es una de las partes de la seguridad, o sea, la información correcta y de primera mano. La otra parte que tiene que ver con seguridad es la disposición personal. ¿Qué es lo que yo quiero hacer con mi cuerpo? ¿Qué es lo que yo quiero hacer con mi familia? ¿Y qué errores estoy cometiendo y cuáles voy a corregir? Pues idealmente yo debo corregir todos, ¿cierto? Esas son 2 partes fundamentales, o sea, la disposición personal y lo que yo pueda encontrar, más la persona quien me vaya a orientar con respecto a las modificaciones que yo quiera hacer en mi vida, ¿sí? Eso es muy importante porque cuando nosotros impactamos desde las primeras etapas de la vida, inclusive desde el embarazo, idealmente desde antes, entonces yo lo que estoy haciendo es simplemente programando a esa persona para que no solamente tenga unas buenas costumbres bromatológicas, o sea, costumbres alimentarias, sino que además tenga un correcto funcionamiento de su organismo. Así nosotros tenemos que en este momento en el mundo se habla de los probióticos, de los prebióticos, de los simbióticos y de las formas adecuadas de yo mantener mi flora intestinal. Eso es algo importantísimo. Nosotros por lo regular olvidamos a ese retrasadito mental que tenemos en nuestro abdomen, entre comillas, porque es una máquina maravillosa. Esa máquina se encarga de hacer que los productos que nosotros consumamos se procesen, sean clasificados y sean absorbidos, pero en nuestra forma abusiva de consumir los diferentes alimentos estamos simplemente sometiendo a esa máquina a una sobrecarga y a que los diminutos poros por donde se absorbe la comida simplemente se le abran todas las compuertas y allí se entre comida que es inadecuada, que es mala, que no debe ser asimilada por el organismo, porque se brinca uno esa barrera por el abuso. Tú tocas un punto así como muy importante que me parece a mí hacer como énfasis en esto. Resulta que pues nosotros a lo largo de nuestra vida adquirimos como unas costumbres alimentarias, pero yo pienso que es como la infancia, esos primeros años de nuestra vida los que nos marcan cómo va a ser la dieta en el futuro. De manera pues que uno ve personas que se acostumbran como a algún tipo de dieta y que pues precisamente porque en la casa eso es lo que les dan, y hay otras personas que no les gusta en absoluto diferentes alimentos, pero porque los enseñaron como una rutina desde muy pequeño. O sea, es aquí donde debemos intervenir prácticamente la mayoría de nuestras acciones referente, por ejemplo, al cuidado de nuestros hijos. Claro que sí, doctor. Por ejemplo, si yo a mi niño lo acostumbro a que él va a observar en su plato 3 grupos de alimentos, en la medida en la que el niño va creciendo, él va a adoptar esta costumbre para su futuro y va a saber que va a tener una porción de proteína, una porción de vitamina, una porción de carbohidrato en su plato, y que todos los días a esa hora va a consumir algo similar, ¿sí? Que puede tener algunas variaciones porque la rutina es muy maluca, y más si es con niños o con ancianos. Nosotros debemos de rutinizar la comida. Ahorita podemos jugar con varias opciones cuando salgamos con el carrito. Entonces, como les digo, si nosotros acostumbramos a esta persona a que desde la primera infancia está observando que su comida es adecuada, cuando él crezca va a multiplicar esa misma costumbre, ¿sí? No va a multiplicar la costumbre que nosotros traíamos desde antes, porque es una costumbre en muchas ocasiones inadecuada. Bueno, yo les quiero contar que me encontré con un amigo en la calle, se llama Guillermo, y me contó que había dejado de comer tomates. La razón por la cual dejó de comer tomates es porque él los ha visto cultivar, y él va cada tercer sábado a algo que se llama en la Universidad de Caldas Agricultura Limpia a conseguir sus productos, y observa cómo el señor que lleva los tomates no alcanza a llevar 20 tomates por lo difícil que es cultivarlos de esta manera. Entonces,
Aparte de conocer todos los diferentes grupos de alimentos que debemos incluir y que deben estar todos presentes y todos los colores, todos los sabores y olores en nuestra mesa, me gustaría que nos detuviéramos un poco en esto. ¿Qué está sucediendo con los alimentos? ¿Cómo es que sale una lista de los más sucios? El tomate, las fresas, las uvas, las manzanas, las papas. ¿Qué está sucediendo? Y saquemos también un apartecito para hablar de transgenia, pero vamos a darle la bienvenida a un televidente en línea 886-8000 antes de meternos en estos temas. Muy buenos días. Buenos días. Bienvenida. Yo quisiera consultarle algo a la doctora, porque hay personas que se cuidan demasiado en la alimentación, que si come arroz, no come papa, que si yuca, que bueno, un montón de pistirisis pues que a mí me parecen a veces estúpidos. Entonces, pero yo veo otras personas de la misma edad y comen de todo, y es una persona súper saludable, no tienen todos esos pretextos pues de la comida, que esto sí, que esto no, bueno, come de todo. Y en cambio esta persona que se cuida tan demasiado, hasta en extremos, a veces hasta de aguantar hambre, mantienen más enfermos que los otros. Claro que Bueno, sí, una muy gracias. interesante pregunta. Un interesante planteamiento porque cuando hablamos de todos estos temas, tampoco nos podemos ir a los extremos, como dice esta persona. Es imposible meternos en una burbuja, pero sí es necesario tener el conocimiento suficiente para elegir adecuadamente los componentes de nuestro plato. Maravilloso. Y me parece que es fundamental arrancar desde el planteamiento que hace la paciente, la televidente, porque es muy cierto. Nosotros no podemos partir de una perspectiva paranoica. Nosotros no podemos estar paranoicos porque estamos en el planeta. Simplemente vamos a tener unas precauciones, ¿sí? Por ejemplo, la señora hacía esa observación acerca del extremo cuando un paciente guillotina de sus hábitos tal o cual producto. No, simplemente si nosotros buscamos un balance en lo que vamos a consumir, lo importante es uno orientarse y cada vez nosotros leemos más, cada vez nos metemos más en la parte científica, las personas cada vez quieren investigar algo más, eso está perfecto, maravilloso, pero las personas que manejamos el tema de la salud también debemos estar prestas a orientarlos, o sea, debemos estar, inclusive el mismo médico debería ser un excelente cocinero, porque si yo sé cocinar, entonces sé llevarle el mensaje a mi paciente acerca de cuánto tiempo voy a tener tal elemento al fuego y cuánto tiempo no. Con respecto a lo que la señora decía ahorita, entonces sí, se trata de yo equilibrar cuántos elementos voy a tener en mi desayuno, cuántos en mi almuerzo, cuántos en la comida. Por ejemplo, hay decisiones que toman personas donde dicen, yo voy a sacar de mi alimentación el chocolate, eso no. O yo voy a convertir mi desayuno simplemente en cornflakes, ¿sí? No, no se trata de eso, nosotros pertenecemos a un grupo étnico, nuestra cultura indica que idealmente en nuestro desayuno va la arepa, eso es maravilloso, porque en la arepa vamos a encontrar no solamente el cereal, sino que también ahí va a haber hierro, va a haber ácidos, aminoácidos esenciales y también va a ir fibra. Entonces vamos a tener en esa maravillosa arepa varios elementos, ¿sí? Si yo voy a utilizar queso, pues entonces yo voy a fijarme qué tipo de queso voy a conseguir. ¿Cuál es el mejor queso? La cuajada, ¿sí? Y si el paciente o la persona le gusta acompañarse con chocolate, pues maravilloso. ¿Cuál es el mejor chocolate? El mejor chocolate es el chocolate amargo, el que menos se ha modificado, el que no tiene sustancias aditivas. Sin embargo, vamos a tener una precaución, y es que al niño menor de 2 años no se le debe suministrar chocolate. ¿Por qué? Porque a pesar de que el chocolate no contiene colesterol, en fin, es una sustancia que puede hacer que las alergias que este niño traiga allá en su inmunidad marcadas se disparen más rápido, ¿sí? Entonces miren cómo, si hay unas indicaciones, antes de los 2 años no suministrarle chocolate al nené, se le suministran otras cosas. A mí me gustaría de pronto como adicionarle a la pregunta y al planteamiento que hace nuestra televidente,
es que ella tiene muchísima razón en muchas cosas, en el sentido de que ella lo dice también. Por ejemplo, hay personas que han fumado toda la vida y nunca les da un cáncer de pulmón, por decir algo. Hay gente que ha consumido alimentos chatarra toda la vida y nunca le ha dado, por decir algo, un cáncer de vejiga, ¿cierto? Pero le quiero pues contestar también que realmente las enfermedades de ciertas personas que hayan tenido hábitos, por ejemplo, inadecuados, no dependen necesariamente de esos hábitos inadecuados. Para que se produzca una enfermedad en la persona, pues requieren varios factores que deben confluir. Uno es, por ejemplo, el sistema inmunológico de las personas. Entonces, si tiene un adecuado sistema inmunológico, porque tenga sus bajas defensas o porque tenga una predisposición genética a desarrollar diferentes tipos de enfermedades, pues esto lo va a hacer mucho más susceptible a que si tiene hábitos de vida inadecuados, una mala alimentación, fumar y otros hábitos inadecuados, pues pueda tener la posibilidad de desarrollar una enfermedad mucho más rápido que otras personas del común. Entonces, de la predisposición genética que tenga cada persona, de su sistema inmunológico, del agente agresor como tal. Hay enfermedades, infecciones que pueden ser mucho más agresivas en unas personas que en otras. Entonces, de las características de este agente agresor, de la respuesta que tenga su organismo ante este agente agresor. Estos son otros factores que influyen y que no necesariamente la persona que se cuida, que no fuma, que hace ejercicio, que tiene todos esos hábitos y que está como en esa cajita de cristal, va a estar protegida contra esos agentes agresores y contra esas enfermedades. Entonces, ella nos hace un planteamiento bastante importante y que depende también de estos otros factores adicionales. Pero es cierto que si desarrollamos factores de vida saludables, pues vamos a estar mucho más protegidos y con menos posibilidades de riesgo de desarrollar muchas enfermedades. Hay que reconocer, Juan, si lo que tú dices es, digamos que es cierto desde el punto de vista de la etiología de la enfermedad. Incluso ahorita se está hablando de la neuroinmunoendocrinología. Incluso le podemos adicionar la palabra neuro, reconociendo que existen procesos psicológicos, neurológicos, inmunológicos, endocrinos y ambientales que inciden en la aparición de uno u otro trastorno, pero es necesario reconocer que estamos en una epidemia de diabetes, obesidad, hipertensión, secundaria a los hábitos con los cuales nos estamos alimentando. Si bien yo por mi genética puedo tener una tendencia, los puedo agravar con mis conductas, y se ha demostrado, por ejemplo, que los niños que están sufriendo alergias respiratorias, rinitis, rinosinusitis, asma, atopias de la piel, está relacionado con los productos que están consumiendo y por el medio ambiente en que están sumergidos, y se ha encontrado que el intestino es el órgano modulador de esa inmunología, de esa endocrinología, por unos factores digamos, que están allí relacionados con el sistema inmunológico. Entonces, es muy importante tener hábitos saludables, y yo vuelvo otra vez a nuestro tema. O sea, nuestro tema, o el tema que estamos planteando, es hablar de esas cosas que desconocemos. Por ejemplo, yo no sabía que el frijol de soya es un producto transgénico, es decir, hice una modificación genética, allí han sembrado una información genética del pescado con la posibilidad de hacer un producto más resistente, y lo que hicieron es que donde se siembra ese frijol de soya, la tierra se vuelve infértil, esto no da semilla porque ya su información genética fue transformada o fue alterada o manipulada. Entonces el agricultor se ve obligado a sembrar una y otra vez este frijol de soya. Y cuando nosotros nos comemos este frijol de soya, nos lo estamos comiendo en todas las presentaciones, en todas las leches, en todos los yogures saborizados ya para los niños, estamos comiendo frijol. Y fuera de eso, está manipulado genéticamente y nos va a alterar el hígado. Entonces, de cosas así es que yo quiero que hablemos el día de hoy, y que volvamos a esto. Hablemos otra vez de la transgenia, qué productos son transgénicos, por qué evitarlos. Hablemos de la manera en que están empacados los alimentos, cómo vienen los colorantes, los preservantes, y evitar lo que podamos evitar. Exacto. Entonces ahí tenemos, doctora Lucy, además otros puntos maravillosos, porque habías comenzado hablando del tomate.
Claro, ¿sí? y de los herbicidas. Sí, el tomate es algo importantísimo. Me duele observar cómo en muchos almacenes de cadena exigen que para que llegue este tomate de aliño, o sea, el tomate chonto, a los sitios de exposición, debe ser un tomate suficientemente fumigado. Es decir, el tomate tiene que llegar manchado casi de blanco para que ellos observen cómo si trae una buena fumigación. Eso es un pesar con el producto. Sin embargo, y como decíamos con la señora que llamó anteriormente, no podemos entrar a un estado de paranoia. El tomate tiene unas sustancias muy importantes como son los licopenos. Los licopenos son unas sustancias que van a ayudar como antioxidantes a nuestro organismo y que en los caballeros tiene una importante acción sobre la próstata, porque el tomate va a evitar que la hipertrofia prostática se presente antes de tiempo y que esa próstata tenga menos probabilidades de malignizarse. Asimismo, con sus propiedades antioxidantes, entonces el tomate nos va a hacer sentir muy bien. Tiene una muy buena proporción de potasio y nos va a ayudar a que nuestro intestino funcione muy bien. Entonces una señora me preguntaba, ¿y yo qué hago entonces con el tomate? ¿Lo tengo que pelar? Hay algunos pacientes que les gusta el tomate pelado, a otras personas no les gusta el tomate pelado. Yo qué les digo, mire, ese veneno que emplearon en el cultivo simplemente no se queda en la cáscara, ese se va, inunda el tomate. Pero vamos a hacer lo siguiente, como no todos tenemos un cultivo de tomate en el solar, entonces consumamos nuestro tomate, idealmente procuremos observar que el tomate, ojalá que nosotros supiéramos de dónde viene ese tomate. Me llamó mucho la atención observar en París que había en los antejardines de las casas matas tomateras. con tomateras, sí, y por lo regular de las florecitas, las orquídeas. Exacto, y excelente, tomate. Exacto. ¿Lo roban? No creas. En los antejardines, no, nuestros jardines son internos. Me imagino que es por este asunto cultural, pero yo leí hace poco que en un supermercado de aquí de la ciudad, salió en La Patria, habían optado por la agricultura limpia. Sí. Es decir, por mirar la técnica con la que está cultivado esto y si está de manera ecológica lo están comprando. Entonces pienso que nosotros como usuarios también debemos buscar esos productos, esa agricultura limpia y conocer los sitios y los detalles de lo que es la agricultura limpia. Yo no quiero darle a mi familia productos con herbicidas o por lo menos evitarlos en lo posible. Sí. Pero lo que tú dices es muy cierto, los antioxidantes son excelentes y me gustaría que aprovecháramos para hablar del cúrcuma, de lo que es y lo que significa como antioxidante y cómo puede ser un elemento excelente en la cocina. Claro que sí. Bueno, tenemos dos productos, además del tomate, que son muy buenos y que nosotros deberíamos utilizarlos con mucha frecuencia. Entre ellos está el jengibre y la cúrcuma, ¿sí? El jengibre es un producto que estimula inmunológicamente nuestro cuerpo, la ayuda a defenderse de las afecciones. Tanto es así que, por ejemplo, don Pedro me llama y me dice, doctora, tengo en este momento una sensación de que ya me está prendiendo un griponón, ¿cierto? Don Pedro, entonces vamos a hacer algo antes de que usted se vea abocado a tener que ir a consulta. Simplemente se va a preparar una infusión en su casa que va a tener unas ramitas, que le va a adicionar cúrcuma, que le va a adicionar jengibre y que le va a adicionar ajo. Y es maravilloso, porque a los 2 días don Pedro casi que ya ha abortado todo ese episodio gripal. Entonces, como elementos de estos sí nos ayudan a estimular inmunológicamente. Allí habíamos hablado entonces, doctora, de una parte muy importante que es nuestro tracto gastrointestinal. Y tú habías mencionado algo muy importante con respecto a las alergias respiratorias y a las alergias dermatológicas y a las alergias de todo lo alimentarias. Exacto, de todo lo que es nuestra parte mucosa, ¿sí? Porque
nosotros cada vez tenemos más niños congestionados, la nariz, los senos paranasales, más episodios de otitis, más episodios de hiperreactividad de vías aéreas, más intolerancia a la comida, ¿sí? Cistitis. Más, exactamente. ¿Por qué? Porque embriológicamente todas estas estructuras tienen un origen común, ¿sí? Entonces, al tener un origen común con una sustancia que nosotros empleemos inadecuadamente, está haciendo una marcación de lo que tú decías, doctor Juan Carlos, ahora, y es que nosotros estamos haciendo que un evento se desencadene antes de tiempo o con mayor intensidad. ¿Por qué? Porque traemos una carga genética de marcación previa. Entonces, ese sería un factor gatillo, o sea, un factor estimulante a que se disparen estos factores. He ahí pues que lo de la transgenia es muy importante porque nos está dejando sin piso inmunológico, o sea, si nosotros estamos consumiendo productos que están siendo manipulados genéticamente, al manejarle el ADN, la estructura de ese elemento que nosotros a simple vista lo observamos y decimos, sí, esta es la misma naranja. Y si nosotros tuviéramos la oportunidad de investigar de dónde viene esta naranja, cómo la manejaron, la han manejado, la han manipulado genéticamente, y ya muchos de los elementos que traía esa naranja, que era normal, natural, ya no va a ser igual a la de la naranja común, la naranjita Valencia que nosotros consumíamos. Posiblemente sepan parecido, pero ya no va a ser el mismo producto. Recuerden los televidentes que si tienen alguna pregunta acerca de esos alimentos que estamos consumiendo, alguna práctica que tenga usted en su hogar con determinado tipo de alimentos y que tenga alguna duda, que quiera aclarar si realmente ese alimento está siendo utilizado de la mejor manera, pues nos pueden llamar aquí con la doctora Doris Amanda, pues vamos a darle respuesta a esas inquietudes. Doctora Doris, ¿qué tipo de conservantes o de sustancias están viniendo los alimentos y el efecto que está causando en nuestro organismo? La manipulación del alimento para que sea más palatable, o sea, para que sea más agradable el consumo, para que sea más fácil la cocción, la observamos prácticamente desde el cultivo, ¿sí? En algún otro programa habíamos dicho que nosotros podíamos observar unos aguacates grandísimos, ¿sí? Y que posiblemente sabían a aguacate o que sabían menos a aguacate, pero que a nuestros ojos eran unos aguacates maravillosos. Esos productos que se manejan pues van a tener un menor valor nutricional, pero fuera de eso además tienen la carga de manipulación. Esto va a hacer que la transgenia, nosotros en la naturaleza, si analizamos, la naturaleza es perfecta, la naturaleza es una cadena de eventos, el uno ligado al otro. Cuando nosotros manipulamos uno de esos elementos, va a hacer que el proceso evolutivo nuestro normal se brinque ciertos peldaños, ciertos espacios, y eso es inadecuado. Entonces, no solamente en los productos que nosotros consumimos, sino en la forma como nosotros los preparamos y en la forma como nosotros los conservamos, porque recuerden que también depende del recipiente donde nosotros elaboremos la comida o del recipiente donde nosotros almacenemos nuestra comida, esta comida va a sufrir transformaciones gravísimas. Bueno, ya vamos a seguir con este tema. Vamos a escuchar un televidente. Buenos días. Muy buenos días, sí. Para usted y la doctora. Una preguntita. Vea, yo tengo un niño que sufre ya 4 años con infección respiratoria. Me dicen que es que ¿cómo se llama esto? Que la salsa de tomate, los embutidos, todo esto así, que es bueno que no consuma más estos alimentos, que porque eso es muy malo para el problema que él sufre, porque él está pues con vacunas y con esa inmunoterapia que le hacen cada mes, de loratadina, de fluticasona o Avamis. Y también le mandan a Celestin Celestin es que llama para las vísticas, pues que se le irritan mucho. Pero yo veo, que todo eso, lo que sea todo embutidos. Mi pregunta es, ¿esto será bueno para uno pues de retirarle pues todo? Yo veo que sí le he retirado mucho eso, y cuando le retiro esto, más que toda la salsa, yo veo que como que cambia, como que deja más de estar así como tan afectado.
Entonces mi pregunta es eso, ¿será bueno quitarle todo esto que es embutidos, todas estas cosas? Muchas gracias, muy formal. A usted por Mil participar gracias, con nosotros. y una pregunta maravillosa que nos da pie para mucho. Claro, pues maravilloso que la mamá de este nené se haya percatado de poder comparar qué pasa cuando le da sustancias como salsas y qué pasa cuando no se las ha suministrado. Claro que sí. Y miren ustedes la relación tan importante entre lo que es ese tracto gastrointestinal que está lleno de vellosidades y de mucosa, y la vía respiratoria que está llena de vellosidades y de mucosa. ¿Por qué? Porque tienen un origen embriológico similar. Entonces, cuando nosotros utilizamos una sustancia que tiene preservantes, como las que traen las salsas, las sustancias que se han cocido exageradamente, las sustancias que vienen envasadas inadecuadamente, o el empleo de gaseosas, ¿sí?, o de estos juguitos de cajita que traen unas cantidades desproporcionadas de azúcar, eso va a hacer que la inmunidad baje. ¿Cómo vamos a ver al paciente ahí? Congestionado, lleno de mocos, nuevamente con estornudo, nuevamente con prurito ocular, nuevamente con trastornos digestivos que pueden variar desde el estreñimiento hasta episodios de diarrea, hasta episodios de cólico, ¿sí?, episodios de dolor de cabeza, episodios de astenia, adinamia, porque esas cargas tan exageradas de azúcares que traen estas sustancias hacen que nuestra inmunidad baje. Todo el sistema endocrinológico, neuropsico, endocrino, inmunológico baja. Entonces lo que estamos haciendo es que este niño, esta persona se va a exponer a que al bajar su inmunidad llegue una bacteria, un virus y encuentre un caldo de cultivo perfecto. Estos son los pacienticos que nosotros observamos en urgencias cada rato. Nuevamente Chuchito viene con un episodio de asma. ¿Y qué estuvo comiendo en estos días, Pedrito? No, es que lo llevamos al parque y estuvimos allá comiendo perro y le echaron tal cosa y tal. Sí, la cebollita estaba muy bien, pero el resto de lo que le echaron al perro, no. Me parece maravilloso porque implica algo muy importante, lo que la televidente nos ha preguntado y la respuesta, y es que una persona que sufre de este tipo de alergias de sus mucosas, ahorita se llama síndrome de las mucosas alteradas, lo primero que necesita hacer es un cambio en la alimentación, no es una dieta, ni suprimir ciertas sustancias, sino un cambio radical en la alimentación, y ese es el primer principio, y es dejar todos conservantes, colorantes y azúcares, y después iremos profundizando en otras, después de darle la bienvenida a otro televidente en línea. Muy buenos días. Buenos días. Bienvenida. Muchas gracias. Es tan amable para averiguar. Lo que pasa es que yo sufro la presión alta y triglicéridos y todas estas cosas. Y estoy tomando una bebida que berenjena. Entonces yo quisiera saber qué consecuencias tiene esto más adelante. Bueno, mil gracias. Claro que sí. Nos hace también una pregunta muy interesante, y es qué sucede con todas esas bebidas que las personas toman, todas las hierbas y las cocciones, cómo se metabolizan y en qué se convierten. Es una pregunta que yo siempre me he hecho y que la televidente se hace. Y la otra, que me gustaría que nos hablaras de la quinoa como un alimento de opción para las personas que sufren colesterol, dislipidemia, obesidad, o que están buscando una buena manera de nutrirse. No se nos puede olvidar, dentro de un momentico, hacer un paréntesis y hablar acerca de un preparadito que podemos hacer en casa. Bueno, la señora hace una observación importantísima. Nosotros estamos en un medio donde se emplean también muchos elementos de la huerta casera, y no solamente ese, sino la berenjena. La berenjena es deliciosa. Nosotros la subutilizamos, porque esta berenjena, si nosotros la consumiéramos salteada, ¿sí?, o sea, si la partimos en trozos y la preparamos con unos buenos trozos de zucchini y de pimentón sin cáscara, esto sería maravilloso, porque esto forma una red en el intestino que ayuda a atrapar muchos radicales de colesterol, entonces nos ayuda. Con respecto a la utilización de la berenjena para los triglicéridos, sí se ha hablado de la berenjena, pero resulta que nosotros no podemos abusar de los elementos de la naturaleza. Cuando nosotros vamos a utilizar con ese objetivo un producto natural, lo tenemos que hacer 7 días sí, 7 días no.
7 días sí, 7 días no. ¿Por qué? Porque cuando nosotros lo consumimos, por ejemplo, la señora, según lo que ella me dice, está consumiendo unas bebidas de berenjena, esto es absorbido a través de nuestro intestino y va por el sistema porta hasta nuestro hígado, que recordemos, es una fábrica maravillosa, excelente, es un destilador. Entonces el hígado va a procesar esta sustancia durante 7 días. Ese es el tiempo límite. Nosotros no podemos tener expuesto al hígado a más de 7 días de un solo elemento, ¿sí? Por ejemplo, los pacientes que consumen penca de sábila, un ejemplo. Los pacientes que consumen penca de sábila habitualmente deben saber que la pueden consumir 7 días sí, 7 días no, 7 días sí, 7 días no. ¿Por qué? Para evitar la acumulación hepática de sustancias y hacer que el citocromo P450, que es una partecita importantísima allí, no se vaya a saturar de estas sustancias, ¿sí? Y no vaya a haber interacción con otras, inclusive con medicamentos. Pero sí le voy a hacer una observación muy importante a la paciente. El origen de sus triglicéridos. La mayor parte de esos triglicéridos no provienen de las grasas que usted está consumiendo, sino que provienen de las harinas y de los azúcares. Recomendación número 1, nosotros no deberíamos consumir azúcar, nada, cero. Y eso es algo que nos debemos meter en nuestra cabecita. Son malas costumbres, son costumbres inadecuadas. No, yo consumo azúcar moreno, no, yo consumo azúcar común, no, yo consumo azúcar refinado, no, yo consumo de este azúcar light, que es light. No, carreta, no. Nosotros idealmente no deberíamos consumir azúcar. Entonces, los triglicéridos, para que usted los pueda manejar, además del producto que debe estar consumiendo de su médico, es que usted debe hacer un uso racional de las harinas, porque las harinas, cuando llegan a nuestro organismo, ellas toman un camino por donde se van a acumularse en forma de triglicéridos y van al adipocito y se depositan principalmente en el abdomen, ¿sí? Entonces, si usted es una mujer, idealmente no debe pasar de 80 de perímetro de cintura. Si es un hombre, idealmente no debe pasar de 90 de perímetro de cintura. Y eso lo hace uno muy sencillo en la casa. Simplemente tomando el perímetro de la cintura como si fuera la modista. Pues te aseguro que tengo menos de 80 y estoy en un índice de masa corporal de 24. Ah, eso está muy bien. Nos queda pendiente pues muchos temas, veo que se nos está agotando, pero yo quería hacer referencia también a los plásticos. Sí. Cada que uno va al supermercado ve unos diseños espectaculares de todo tipo de recipientes y nos estamos acostumbrando a meter todo en plásticos, a andar con la botellita del agua, y quiero que hablemos de las consecuencias para la naturaleza de ese plástico y para los alimentos y por ende para nuestra salud. Doctora, ese tema es apasionante, sobre todo porque en este momento por fin estamos desenmascarando a la industria, y es que ocurre pues que con los plásticos tienen unas sustancias que se llaman biopolímeros y que son supremamente sensibles. Nuestro cuerpo es supremamente sensible a esas sustancias, que simplemente con el contacto que tenemos con esas sustancias están ingresando a nuestro cuerpo. Por ejemplo, a nuestros nenés les estamos suministrando llamadientes, y el llamadiente es un caucho que el niño se lo mete a la boquita, se lo introduce a la boquita para rascarse las encías. Allí estamos marcando al niño con biopolímeros. Los biopolímeros son unas sustancias muy inteligentes, muy astutas, y ellas son capaces de meterse a nuestra economía general del cuerpo y comenzar a reemplazar ciertas transportadoras. Por ejemplo, nosotros podemos hacerle a una persona un examen de tiroides, una TSH, y decimos nosotros, pero ¿por qué se está engordando tanto? ¿Por qué tiene mixedema en las extremidades? ¿Y por qué su TSH está normal? Y resulta que si nosotros recapitulamos, nos metemos a la cocina de esa señora y comenzamos a preguntarle, ¿cómo envasa usted la comida? ¿Utiliza microondas, sí o no? ¿Y qué tipo de recipientes utilizan en microondas? No, yo tengo unas cocas preciosísimas de plástico que me conseguí en tal almacén.
Y allí yo todo lo meto en la nevera y luego lo meto al microondas. Ahí está el error más grave, porque nosotros abandonamos el vidrio, que era prácticamente un material casi inerte, a una sustancia que nos va a dejar no solamente en la comida, sino que con el microondas estamos activando ese biopolímero, lo estamos incluyendo dentro de lo que vamos a consumir. Entonces allí nos tiramos la comida. ¿Qué le ponemos? Llamadientes de vidrio. Doctora, ¿cuál es la receta saludable antes de que nos vaya aquí el tiempo en otras cositas? Bueno, la doctora ahorita nos dijo acerca de la quinoa. Quinoa. La quinoa es una maravilla. Imagínense pues que hasta en la comida que le preparan a los astronautas les empacan quinoa, porque es que la quinoa tiene una cantidad de aminoácidos que la hacen súper potente, ¿sí? Entonces la van a hacer como es un producto que tiene una muy baja concentración en calorías, pero que tiene unos aminoácidos esenciales que son fabulosos. Si nosotros fuéramos a reunir ¿cuántos productos necesitaríamos para hacerlos tan ricos como la quinoa? Muchos, ¿sí? Carne, leche, hierro, Exacto. zinc, magnesio, seleno, manganeso. Y nosotros la podemos encontrar. La quinoa es una matica de las que sembraban las abuelitas Maleza. Sí, claro, en el solar. Es una matica como una espiguita moradita, Que le encanta hermosa, a los pajaritos. florecita. Claro. Y por algo es, ¿no? Mire cómo los animales sí saben ir a conseguir cuál es el nutriente que ellos necesitan. Entonces, nosotros podemos encontrar quinoa en la ciudad, en varias partes. Idealmente deberíamos conseguir la semillita de quinoa. Y a esa quinoa, y si la encontramos en polvo, que también se puede conseguir en polvo, simplemente nosotros podríamos enriquecer una de las bebidas que vamos a consumir y mezclarla allí. O simplemente preparar estas semillitas de quinoa que las podemos adicionar con ajonjolí, que nos va a proporcionar una muy buena cantidad de calcio, y las podríamos mezclar con avena en hojuelas, las podríamos adicionar nueces de Brasil o productos secos, semillas secas que son tan importantes, y al reunirlas con esto, con pasas, inclusive le podemos colocar un poquito de maní, un poquito de coco del que viene deshidratado, y al reunir todo esto lo podemos envasar en un buen pote de vidrio, ¿sí? Vidrio. Y claro, de vidrio. Y ahorita hablamos acerca del llamadientes. Lo empacamos en un pote de vidrio y esto lo podemos mezclar, por ejemplo, con un yogur. Maravilloso. Entonces vamos a hacer Sí, ya estaba yo pensando en que eso tan seco, y yo, ¿cómo me paso eso tan seco? No, Un yogur. con un yogurcito. No, pero maravilloso. La quinoa es la materia prima de muchas otras cosas, Sí. y se le puede mezclar al arroz, se puede hacer revueltos con cebolla, tomate y huevo, pero lo que hay que resaltar es la utilidad. Sirve para bajar de peso. Hay siete razones por las cuales ella ayuda a bajar el peso corporal, asegurando una alimentación completa, porque tiene todos los aminoácidos de la carne, todas las propiedades de la leche, y fuera de eso tiene oligoelementos esenciales y nos ayudan a bajar el colesterol y los triglicéridos. Seguramente vamos a hacer un programa solo sobre la quinoa. Le vamos a dar la bienvenida a un televidente en línea, 886-8000. Muy buenos días. Buenos días. Adelante. Sí, para hacer una pregunta. ¿Qué recomendación me daría para mejorar la circulación? Hay días que las venas se me ven más oscuras, y qué se puede tomar para uno mejorar como esa parte de la circulación. Bueno, mil gracias Claro que sí. por esa inquietud. Bueno, con respecto a la circulación, pues ese es un tema un tanto espinoso, porque dice cualquier paciente, dice, es que yo sufro de la circulación. ¿Sufrir de la circulación qué es? Porque recuerden ustedes que nosotros tenemos tres grandes conductos, tres grandes abastecimientos, y entre ellos está la parte arterial, la parte venosa y la parte linfática. Cuando yo tengo un buen funcionamiento de las tres partes, o sea, mis pulsos funcionan adecuadamente y las partes distales de mi cuerpo, como son los dedos, los pulpejos, las uñas, están bien, entonces puedo decir que el sistema arterial está adecuado.
Cuando yo observo mis extremidades y observo que no hay tortuosidades, o sea que no hay venas visibles, entonces o palpo y no hay ningún abultamiento, entonces puedo decir que mi sistema venoso está adecuado, porque el sistema venoso tiene dos grandes partes, que son el sistema venoso profundo y el sistema venoso superficial, los cuales se comunican por un sistema valvular. Cuando hay alguna alteración a nivel del sistema valvular, eso ya es de fábrica. Entonces esa fábrica... Y es un defecto del colágeno. Exactamente. Entonces allí podemos decir nosotros que esa persona va a propender a sufrir una enfermedad que se llama varices, ¿sí? Entonces las varices son el reflejo de que el sistema valvular está funcionando inadecuadamente y que el sistema superficial no ha sido lo suficientemente continente para evitar que se dilaten esas venas. El sistema linfático es el que se encarga de drenar todas las sustancias que son tóxicas y que quedan allá en el intersticio, o sea, entre una célula y otra, y ella se encarga de sacar toda la parte tóxica y de llevarla a un gran sistema linfático que tenemos en la mitad del cuerpo. ¿Algún alimento que mejore todo Sí, ese sistema? los tomates son muy buenos, porque es que los tomates nos van a ayudar a tener un buen sistema antioxidante y nos van a mejorar la situación del colágeno. Y tú dices tomate y yo vuelvo otra vez a lo mismo, azafrán de la India, estas raíces Claro. o la cúrcuma, que la puedes conseguir en polvo en tiendas naturistas y simplemente lo adiciona sobre las carnes y sobre las ensaladas. Creo que hay otro televidente. Sí, vamos a darle la esperando. bienvenida a otro televidente. Buenos días. Buenos días. Sí, bienvenida. Gracias. Yo quería preguntar, si los envases plásticos son tan malos, ¿qué puedo utilizar para guardar mis cosas en el congelador? Pues que no puedo meter el vidrio. Y si me pueden decir si el programa lo remiten, que fue que llegué muy tarde. Gracias. Gracias por comunicarse con nosotros. En cuanto a la remisión del programa, que ella quiere verlo, es a las 2 de la mañana del día de hoy. 2:30 de la mañana. 2:30 de la mañana, o sea que una hora bastante difícil. Ella hace una pregunta muy interesante. Yo me preguntaba, bueno, por ejemplo, uno necesita tomar agua y va con esa botellita de agua que después se la va a dejar a la naturaleza y se va a demorar 30 años en comenzar a degradarla, incluso creo que hasta después de 100 años van a encontrar residuos de esa Dicen botella. entre 100 y hasta 1000 años. Sí, 100 años para deshacerse pues de este plástico en nuestra naturaleza. Entonces miremos que no solamente es cómo se está afectando nuestra genética y cómo nuestros hijos van a heredar esos cambios, sino la naturaleza. ¿Y entonces qué hacer? Sí, entonces recordemos que tú no debías ir a hacer ejercicio con esa botellita de plástico. Claro doctora, que no, porque esa hay que recuerda, reemplazarla. esa botellita de plástico lo que te produjo fue una gran contaminación con Claro. biopolímeros. Biopolímeros, dioxinas, disruptores hormonales. Exactamente, sí. Entonces, ¿con qué nos vamos a ver? no, mira, Pero yo les cuento que ya en supermercados existe una botellita que es como de acrílico, que está libre de biopolímeros, dice libre BP, ¿sí? Y esa es una muy buena opción. sí, he observado unos recipientes que vienen inclusive por dentro, es un termo como el que utilizábamos antes para guardar los elementos calientes, o sea que se aísla, ¿sí? Es una sustancia que lo de termo por dentro yo creo que es vidrio lo que tiene, ¿sí? Pero es un material muy liviano, ese lo podemos emplear. Con respecto a los recipientes que la señora pregunta, nosotros cada vez tenemos en la industria avances en lo que es la construcción de las neveras, ¿sí? Porque la mayoría de las veces estos recipientes explotan en el congelador, es por la concentración ¿qué dijera yo? De hielo, ¿sí? Entonces, nosotros podemos utilizar, la nevera tiene una parte que es la de la congelación, otra parte que es la de la refrigeración. Nosotros no debemos guardar demasiado tiempo un producto porque él cambia, sus propiedades nutricionales, cambian, y al cambiar las propiedades nutricionales, entonces no va a ser lo mismo que si nosotros estuviéramos consumiendo el producto fresco. Entonces, idealmente, guardar lo menos posible el alimento en el congelador y en el refrigerador. Nosotros debemos consumir lo más fresco posible y
los recipientes de vidrio que vayamos a emplear para el congelador deben ser productos los cuales tengan una tapa que me permitan abrirla, las presiones. sí, no una botella, porque una botella sí tiene el riesgo de irse a romper, ¿sí? Con respecto, yo quiero hacer una observación, doctora, con respecto a la cúrcuma, porque observo que a las personas les gusta mucho utilizar colorante para las comidas. En realidad el mejor colorante es la cúrcuma, pero las ventajas que tiene la cúrcuma como antioxidante para el sistema venoso, para el sistema arterial y como inmunoestimulante es muy bueno. Por eso hay dos productos que yo preconizo, que son el jengibre y la cúrcuma. Los dos estimulan el sistema inmunológico y además el jengibre tiene unas propiedades importantísimas sobre los movimientos peristálticos del intestino, porque él actúa en la musculatura lisa. Y se nos queda otro producto maravilloso que ha desaparecido, que es el amaranto, que también es un recomendado incluso para reemplazar muchos cereales, al igual que la quinoa, y tiene muchas propiedades antioxidantes y nutritivas, y destacar del ajonjolí el calcio. Yo creo que tú tenías como dos cuñas que hacer, y creo que es el momento porque ya estamos sobre el tiempo. Sí, los invito a que no seamos paranoicos, a que observemos nuestra fumarola maravillosa. Vamos a aprovechar este momento excelente que nos da la naturaleza de tener el momento de observar nuestro volcán y fotografiar. Claro, disfrutarlo, no nos llenemos de pánico ni de terror. Aprovechemos que Manizales nos da un panorama maravilloso. Por eso los invito a que aprovechemos lo que tiene Manizales y a lo que tiene Caldas. La Orquesta Sinfónica de Caldas necesita de la participación de todos. Nosotros somos actores directos, tenemos que ver todo con la Orquesta Sinfónica que nos representa no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional. Entonces, aprovechemos que Caldas es un fortín cultural. Nosotros tenemos una sensibilidad que muchas personas en el mundo quisieran tenerlas. Entonces, aprovechemos, acompañemos a nuestra Orquesta Sinfónica, acompañemos a estas personas maravillosas, a estos artistas que tenemos que son demostrar en todo nuestro planeta. Y asimismo los invito a que tomen mi número de celular 310-3900-856, 310-3900-856. Estaré presta a atenderlos. Asimismo, los invito a que me consulten en la calle 55, 2413, mi consultorio en Danval, y mi correo electrónico dorisa, con Y y con S, 3@hotmail.com. Los invito a que nos sintamos felices de ser caldenses, de amanecer un día más y de aprovechar nuestra existencia y de que todos sigamos observando este programa maravillosamente direccionado por le damos las gracias a la doctora Doris Amanda Henao, a todos los televidentes que participan por nosotros, por recibirnos en sus hogares con estos temas. Nos vemos el próximo viernes en una nueva cita médica. Un abrazo muy grande para todos.